mis primeros poemas los escribo en Nueva York. Es decir, yo me sabía un escritor. Yo recuerdo que desde las composiciones, eso que uno hace en la escuela, y los trabajos que tenía que hacer en los 2 primeros años de bachillerato en Holguín, se veía, los maestros presentían que había un hombre que le interesaba, en este caso un niño, que le interesaba la literatura. Además tenía una pasión de lectura. Yo recuerdo haber estado leyendo toda mi vida. Pero realmente yo no soñé nunca con ser un poeta. Yo aspiraba a ser un novelista, a ser un ensayista, hacer las cosas de grandes propósitos. A mí la poesía era otro fenómeno, un fenómeno que yo encontraba en todas partes, pero no estaba reducida a escribir líneas, esas que se llaman verso, y que después constituyen un cuerpo verbal que es el poema. Pero estando en Nueva York, 2 personas insistieron mucho en que el modo de que yo, como yo hablaba, las cosas que decía, yo hacía un cuento, pero ese cuento nunca tenía una historia, ese cuento creaba atmósferas, estaba más relacionado con mi expresión verbal que con la historia que yo tenía que contar, y eso hizo que Manira Harman, la esposa de Harold Armachi, me dijera siempre, en realidad tú lo único que eres es un poeta, y cualquier cosa que hagas debes encaminarlo hacia la poesía, cosa que me disgustaba mucho, me hacía sufrir mucho porque yo ni tenía esa vocación, ni tenía realmente mucha simpatía por los versos. Años después conocí a una escritora norteamericana, Carson McEllers, y esta mujer me dijo lo mismo, y yo me sentí desde ese momento condenado a escribir poesía. Escribí mis primeros poemas en Nueva York, es decir, todo lo que es Salterio y Lamentación fue escrito en Nueva York. ¿Y publicado allá también? Se publicó ese libro aquí en La Habana, en Úcar García y compañía, bajo el auspicio y la mirada de Cintio Vitier y Fina García Marruz, que le gustaban mucho esos poemas, Emilio Vallaga, que los conocía, Lezama me había publicado unos poemas en Orígenes. De regreso a los Estados Unidos, en el 55 sí publicó un librito allí, con un prólogo de Eugenio Florit, lo publicó una editora hispánica, las Americas Publishing Company, dirigida entonces por un italiano, nacido en los Estados Unidos, pero más hispánico que italiano o norteamericano, Gaetano Massa. Escribí Las armas son de hierro y escribí muchos poemas, una cantidad enorme de poemas que luego integraron, parte de ellos, toda la poesía, ya en La Habana en el 61.